Hola chicos, ¿cómo están? Me complace saludarles una vez más. Mi nombre es Tiffany Picado y en esta ocasión abarcaremos el tema de instrumentos de medición y sistema internacional de unidades. Y bueno, por supuesto es súper, pero súper importante tener conocimiento de qué es el Sistema Internacional de Unidades o como se le conoce comúnmente el SI. Bueno, con este nombre, chicos, le vamos a llamar al sistema de medición más utilizado en todo el mundo. Se utiliza para construir muchísimos instrumentos de medición, ya que tiene la capacidad de registrar y medir desde el peso y la masa hasta la longitud y el volumen de los distintos materiales que nosotros tenemos disponibles. Se caracteriza por proporcionar datos coherentes y precisos a la hora de medir. Quiere decir que los datos son muy exactos y casi no hay margen de error. Además de que al estandarizar estas medidas en todo el mundo, quiere decir que las medidas son iguales tanto en Costa Rica como en China, va a ser más sencillo para nosotros y para los científicos em, también poder adaptarse a este sistema de medidas y poder trabajar de una manera más efectiva y de manera conjunta sin que hayan tipos de diferencias entre las personas. Entonces podríamos definirlo como un componente indispensable para el desarrollo de la humanidad, ya que va muy de la mano con la evolución de la ciencia, la tecnología, la industria y el comercio en general. Además, cuenta con la gran ventaja de adaptarse a las necesidades de la humanidad, lo que hace que se contribuya al desarrollo de la sociedad de una manera más eficiente y también más precisa. Y bueno, ¿qué podemos medir haciendo uso del Sistema Internacional de Unidades? En primer lugar, podemos medir la longitud, que es la medida que nos permite conocer la distancia existente entre un punto y otro por medio de una línea recta. Vamos a hacer un ejemplo. Va a quedar medio chueco, pero es solo para que me entiendan. Acá hay un punto, acá hay otro punto y se supone que esto es una línea recta. Se supone. Entonces, esto es la longitud, la distancia que hay de este punto a este otro, por medio de una línea recta. ¿Qué puede ser esa línea recta? Una regla, una cinta métrica, un metro, dependiendo de qué tan extenso o qué tan largo sea en sí lo que nosotros vamos a medir. En segundo lugar, la masa, que hace referencia a la cantidad de materia que se encuentra presente en un objeto o sustancia. Por ejemplo, podemos decir que esta pelota tiene una masa de 100 kilogramos. Esto comúnmente nosotros lo confundimos con peso. Es muy normal que se confunda, entonces es importante que lo vayamos aclarando desde ahora. El peso es otra cosa que vamos a aclarar ahorita más adelante. También podemos decir que esta otra pelota tiene una masa de 5 kilogramos. Muy bien. También podríamos medir el volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, ya sea un sólido, un líquido o un gas. Por ejemplo, veamos que acá tenemos este recipiente y tiene una cantidad, supongamos que de agua. Podríamos decir, a manera de ejemplo, que este recipiente tiene una capacidad de 100 mililitros, es decir, que le caben 100 mililitros de agua, pero tan solo 30 mililitros es lo que tiene incorporado. Entonces, estos 30 mililitros equivalen al volumen que en este momento está ocupando el recipiente. En este caso, vean que el volumen es mayor, digamos que de estos 100 mililitros se ocupa un volumen de 80 mililitros, porque ven que hay mayor cantidad de líquido. Y así sucesivamente, ya sea con un sólido, con un líquido o con un gas. Por otra parte, el peso, que tal como se los mencioné, es distinto de la masa y hace referencia a la fuerza con que la Tierra atrae la masa de los cuerpos debido a la gravedad.
Acá es donde tal vez debo aclarar algo. Cuando, por ejemplo, yo le pregunto a alguno de ustedes, por ejemplo, Julanito, ¿usted cuánto pesa? Y ustedes me dicen, por ejemplo, 40 kilos. Esa realmente es la masa. El peso en sí es la fuerza con que la Tierra va a atraer esos 40 kilos a su centro por medio de la fuerza de gravedad. Entonces, si pueden observar, son dos términos completamente distintos. Ahora vamos a mencionar algunas unidades del sistema internacional que se usan frecuentemente. En primer lugar, el metro, que sirve para medir longitudes. ¿Y se acuerdan que era una longitud? Era la distancia que había entre un punto y otro y que yo lo medía por medio de una línea recta. Entonces, en este caso, el metro es esa línea recta y se representa con el símbolo de la letra M. También se utiliza mucho el kilogramo. Ustedes han visto que en la vida cotidiana se utiliza demasiado. ¿Para medir qué? La masa, no el peso, la masa. Y su símbolo es este, kg. El metro cúbico también se utiliza mucho. Sirve para medir el volumen. Y su símbolo es este, una M con un 3 como chiquitito y como elevadito. Y por último, el newton, que es el que se utiliza para medir el peso. Y su símbolo es este, una letra N en mayúscula. Muy bien. Estos son algunos instrumentos que se utilizan para medir longitudes, la cinta métrica, la regla y el metro. Para medir masas se utiliza la báscula y también la balanza. Y repito, masa es en kilogramos. Para medir volúmenes se utiliza esto que se llama probeta, el matraz y las pipetas. Esto más que todo se utiliza a nivel de laboratorios científicos, y se va a utilizar cada uno de ellos dependiendo de cuál es el experimento que se vaya a realizar. Pero con esto es que se mide el volumen. Y por último, para medir el peso se utiliza el dinamómetro. Y recordemos que el peso se medía en newtons. Para ahondar un poquito más en el tema, vamos a mencionar algunas aplicaciones de las mediciones en la vida cotidiana. En primer lugar, se utiliza mucho en la medición de terrenos. Por ejemplo, ustedes han visto esos anuncios donde donde se publican ventas de terrenos. Por ejemplo, digamos que dice se vende terreno, se vende propiedad 2000 metros cuadrados, algo así. Entonces, ¿cómo supieron eso esas personas? Por medio de las mediciones, y gracias a las mediciones le pudieron poner un precio de acorde a la cantidad de terreno que se está vendiendo. También en la aplicación de dosis correctas, en el uso de medicamentos. Imagínense qué caótico sería que nos receten un medicamento y que nos digan, tómese ahí lo que usted crea conveniente. Nos podemos morir en un momento. Entonces es súper importante tener todo súper calculado, más que todo en este tema de la medicina. Una de las aplicaciones más comunes que se les da a las mediciones en la vida cotidiana es en la determinación de las cantidades requeridas en la preparación de alimentos. Por ejemplo, para preparar cualquier receta, yo tengo que saber cuántos cucharaditos de X ingrediente voy a necesitar o cuántos mililitros de X sustancia le tengo que incorporar para que me quede bien. Igual con la sal que utilizamos a diario, con el aceite, todo tiene que ir súper regulado porque recordemos que también hay muchos alimentos o ingredientes que llevan esos alimentos que no son del todo saludables y debemos utilizar con medida. También se utiliza mucho en el área de la salud para controlar la masa corporal de cada persona.
súper importante, las mediciones se utilizan todos los días en la construcción de casas y edificios. Imagínense cómo quedaría una casa si nosotros no midiéramos todo, empezando por el terreno, después la estructura de la casa en sí. ¿Cómo quedaría eso? O sea, es imposible de hacerlo. Entonces, se debe tener una estructura y un orden muy, pero muy delicados y específicos para que la casa o la construcción que se vaya a realizar quede de una manera correcta y se vea bonita, se vea agradable y también que la persona pueda vivir bien. Imagínense, por ejemplo, una casa que mida 1 metro de alto. ¿Cómo nos vamos a meter ahí? Entonces, vean, las mediciones, chicos, son súper importantes en todo momento. También son muy utilizadas a la hora de comprar carne, lácteos, frutas y distintos alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar carne, no decimos, deme una carne. Nosotros casi siempre decimos, regáleme 2 kilos de X carne o deme 3 filets. Siempre lo hacemos como con una estructura en la medición, porque si no sería imposible que la persona sepa lo que yo quiero comprar. En el caso de los lácteos también, en la leche casi siempre se compra en litros, las frutas por kilogramos, entonces siempre, siempre, siempre a diario, en todo momento, como les dije, casi que de manera automática y sin darnos cuenta, estamos utilizando las mediciones. Y ya para ir finalizando con las aplicaciones, también se utilizan mucho las mediciones en lo que es la confección de ropa. Imagínense ir donde un sastre, una costurera y uno decirle, hágame una blusa o una camisa y usted me calcula. No se puede, siempre me tienen que sacar las medidas porque si no va a ser mucho trabajo, muy probablemente no me vaya a quedar. Entonces se utiliza demasiado. Siempre que, de hecho, que nos van a hacer alguna prenda así como exclusiva para algún evento especial o así, lo primero que hacen es tomarnos las medidas. Y también, ya en último lugar, se utiliza mucho en el estudio, para abarcar distintos temas, para resolver distintos ejercicios. Por ejemplo, se hace mucho uso de la regla, del transportador y distintos instrumentos, herramientas, chicos. Hay muchos otros más usos o aplicaciones que se les da las mediciones, pero estos son solo algunos ejemplos como para que ustedes recuerden que las utilizamos más de lo que nosotros recordaríamos o pensaríamos. Y bueno, chicos, ya tras haber abarcado este tema, podemos decir o podemos recalcar que es muy importante hacer un uso correcto de las mediciones para proteger nuestro entorno y los materiales que se encuentran en el presente, ya que como lo hemos hablado hasta el momento, el mundo actualmente se está enfrentando a muchos cambios debido a la sobreexplotación que se ha venido presentando en cuanto a recursos. Por ejemplo, algo tan preciado como el agua potable puede conservarse por muchísimo tiempo más si nosotros medimos lo que gastamos y si únicamente hacemos uso de ella en casos que realmente lo ameriten. Hacer uso de las mediciones también es de gran utilidad para llevar una dieta balanceada, para asegurarme de que estoy consumiendo las porciones que mi cuerpo requiere. Si las mediciones no existiesen, sería muy complicado poder preparar recetas, como ya lo mencionamos. Además, un uso controlado de los alimentos permite evitar los desperdicios y eso también aplica a la hora de comprarlos en el supermercado, ya que dependiendo de cuántas personas hay en mi hogar, así deben realizarse las compras. Si compro de más, ¿qué es lo que va a pasar? Queda muy probable que los productos caduquen y se desperdicien. Gracias a la existencia de las mediciones se pueden sacar cálculos precisos a la hora de construir una casa o un edificio. Esto evita que se compren materiales en exceso, que al final terminarían siendo una fuente más de contaminación. Además, gracias a estas es posible cuidar la economía e invertir únicamente en lo necesario.
Ya para ir finalizando, debemos tener presente que tarde o temprano, si no hacemos un uso racional de los materiales, estos terminarán siendo parte de tanta contaminación a la que ya nos enfrentamos. Por eso, el simple hecho de que utilicemos este tipo de herramientas que tenemos a disposición, como lo son las mediciones, podrían literalmente salvar nuestra vida en un futuro. Y bueno, chicos, con esto cierro el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero la información haya sido de utilidad. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy, pero muy bien.